Me dejaron sola en un estado desconocido. Se rieron antes de irse. ¿Será que puede volver? No volví. En 16 años después, volvieron a buscarme. Tenía 101 llamadas perdidas en mi móvil. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna de nuestras historias. Deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Y vamos a la historia. Tenía 22 años cuando mi familia me dejó sola en otro estado. Y no fue un accidente, no fue un error, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente, planeada con risas y sarcasmo, como tantas otras cosas que venían de ellos. Como si abandonar a alguien fuera solo otra broma de su repertorio. Y hasta hoy, después de tantos años, puedo oír la voz de mi hermano murmurando mientras se alejaban en el coche a ver si es capaz de volver sola. Y yo allí, parada, delante de esa tienda de conveniencia, en el interior de Nebraska, con una bolsa de aperitivos en una mano, una botella de agua en la otra y el corazón latiendo a 1000 por hora, porque fue en ese momento cuando me di cuenta, sin lugar a dudas, que se habían ido y que no iban a volver, y mi mente daba vueltas, tratando de creer que tal vez solo estaban bromeando, que tal vez habían dado la vuelta para repostar en otra gasolinera o habían ido a tomar un café a la cafetería de al lado, pero a medida que pasaban los minutos y el coche no reaparecía, las llamadas caían directamente al buzón de voz y mis dedos comenzaban a temblar, tratando de escribir un mensaje que ni siquiera sería entregado. Supe, como si una cuchilla helada me hubiera cortado la columna vertebral, que había sido descartada, como quien tira algo que no sirve. Y eso dolía más que cualquier insulto que hubiera escuchado en casa, más que cualquier broma cruel que ellos siempre llamaban pruebas de resistencia o lecciones de vida. Y aunque había crecido acostumbrada a ese tipo de afecto distorsionado, nunca imaginé que serían capaces de cruzar esa línea, porque ser olvidada en un centro comercial, ser dejada esperando en una escuela sin nadie que me recogiera, ser ridiculizada en la comida familiar por mi peso o por mi forma de hablar, ya era un hábito con el que había aprendido a convivir, pero ser abandonada sola a cientos de kilómetros de casa, sin dinero, sin mis documentos, sin nada más que un móvil con un 12% de batería y una tarjeta de débito que apenas cubría el coste de un billete interestatal, eso era otra cosa, eso era abandono. Y en ese momento, sentada en el bordillo de esa carretera polvorienta, supe que había tocado fondo. Pero también, paradójicamente, supe que tal vez ese era el único momento en el que realmente tenía la oportunidad de levantarme por mí misma, porque si dependía de ellos, pasaría el resto de mi vida tratando de demostrar mi valía, intentando ganarme migajas de afecto entre bromas y humillaciones, y entonces, entre lágrimas y sollozos, entre el calor sofocante y el ruido lejano de los camiones que pasaban, una mujer de mediana edad que trabajaba en la tienda se acercó y me preguntó si estaba bien, y eso me desarmó, porque era la primera vez que alguien me preguntaba eso sin segundas intenciones, sin juzgarme, y me derrumbé allí mismo. Le conté todo entre palabras entrecortadas, y ella me llevó al fondo de la tienda, dio un vaso de agua fría, y me dijo que conocía a una señora llamada Olivia, que a veces alquilaba una habitación en la parte trasera de su casa, y que tal vez podría ayudarme. Y yo, sin saber qué hacer, sin nadie a quien llamar, sin saber siquiera a dónde ir, acepté, porque no tenía nada más que perder. Y así fue como empecé a reconstruir mi vida en esa casa sencilla, con olor a lavanda y pastel de maíz, donde por primera vez en años nadie me despertaba con gritos o insultos, donde nadie me hacía sentir como un error andante. Y poco a poco fui consiguiendo pequeños trabajos, primero lavando platos en un restaurante, luego limpiando habitaciones en un hotel de carretera, hasta que un día, mientras ayudaba a Olivia a organizar unas cajas en el sótano, ella vio mis dibujos, garabatos, en hojas sueltas, que hacía desde niño, y que escondía, como si fueran algo vergonzoso, pero ella los miró con calma, con verdadero interés, y me dijo que conocía a alguien del ayuntamiento que quizá necesitara ayuda para hacer un folleto
para un evento local. Y eso se convirtió en mi primer trabajo como diseñador, pagado con un sobre con $20 y un trozo de tarta de manzana. Pero que para mí fue como ganar la lotería, porque allí, en ese momento, me di cuenta de que todavía era capaz de algo, que todavía tenía valor, aunque nunca me lo hubieran dicho, y así fui reinventándome entre tropiezos y noches de insomnio, entre facturas apretadas y crisis de llanto, hasta que conseguí reunir suficiente dinero para pagar mi propio alquiler, mi propio ordenador, mi propio portafolio online, y los trabajos empezaron a aparecer, primero de vecinos, luego de pequeños comercios de la ciudad, y finalmente de empresas más grandes de ciudades cercanas, hasta que pude abrir mi propio estudio. Una salita con una mesa, una silla y un ventilador ruidoso, pero que era solo mía, y desde allí comencé a construir no solo una carrera, sino una nueva identidad, una nueva historia. Y pasaron 5 años desde aquel día en que me dejaron atrás. Y un día, cuando ya había olvidado incluso la fecha exacta en que todo sucedió, recibí una llamada de un número desconocido y contesté pensando que era un nuevo cliente, pero era mi hermano, con voz seria, casi suave, diciéndome que todos estaban preocupados, que mi madre lloraba todas las noches, que mi padre ya no era el mismo desde que me escapé, y que querían que volviera a casa, que todo había sido una broma, que se les había ido de las manos, que tenía que entender que era solo su forma de demostrar amor. Y me reí, no una risa alegre, sino una risa amarga, una risa cansada, porque en ese momento me di cuenta de lo absurdo que era todo aquello, como alguien puede llamar amor a algo que duele tanto. Y solo respondí, me dejasteis sola, en otro estado como si fuera basura, y ahora queréis que vuelva. ¿Por qué? Pork, quedó feo. ¿Porque alguien se enteró? ¿Porque tienen la conciencia pesada? Y él se quedó en silencio. Y colgué, y bloqueé el número, y respiré hondo. Y fui a tomar mi café con los compañeros del coworking donde hoy mi estudio es una referencia regional, y cuando me preguntan de dónde vengo, solo digo que empecé de la nada, pero que tuve la suerte de que me dejaran atrás, porque fue en ese momento, con los pies descalzos, en la acera caliente, y el alma destrozada, cuando descubrí que la única forma de sobrevivir era convertirme en alguien que ellos nunca esperaron que fuera, alguien que no necesitaba la risa de los demás para sentirse viva, alguien que ya no aceptaba ser el blanco fácil de las frustraciones ajenas, alguien que, a pesar de haber sido tratada como un desecho, supo transformar todo en raíces, y por mucho que a veces todavía tenga pesadillas con ese coche desapareciendo en el horizonte, sé que nunca volvería, no por rabia, sino por amor a mí misma, porque no se vuelve a un lugar que nunca fue realmente tu hogar. Y hoy, cuando camino por las calles de la ciudad que me acogió, miro cada rostro que me dio una segunda oportunidad y pienso, aquí es donde renací, y eso, por sí solo, ya es más de lo que ellos jamás podrían haberme dado.